La mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento se instauró por decreto en el año 2004 y señala que a instancias de los senadores nacionales se otorgará a personas físicas o jurídicas en reconocimiento a su labor emprendedora en pos de mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. A instancias del entonces presidente del Honorable Senado de la Nación en el año 2005 e impulsor de esta mención, el señor Daniel Scioli, en este histórico Salón Azul se le otorgó la mención de honor a nuestro invitado de hoy, Guillermo Vilas. Presente padre de 3 hijas, de los cuales es un fan absolutamente incondicional, esposo, un buen hijo del Cholo Vilas, el zurdo de la Vincha, un campeón magnífico, absoluto. Obtuvo un máster, 4 Grand Slam, 63 torneos singles y 16 dobles. Es nuestro eterno número 1, quien nos ha representado en más oportunidades en la Copa Davis. Pero sobre todo, él fue quien fue más allá e instauró y desarrolló el tenis en la República Argentina. Diversas generaciones han tomado su legado y colocan y sostienen al tenis argentino en lo más alto. De esa visión se trata este programa. Bienvenidos a Mención de Honor. A continuación, el señor vicepresidente de la Nación, presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Osvaldo Scioli, ha de proceder a descubrir el premio Mención de Honor al senador Domingo Faustino Sarmiento, acompañado por el señor Guillermo Vilas. Se descubre la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento. Guillermo Vilas, bienvenido. Muchas gracias, al Honorable muchas Senado gracias. de la Nación. Bienvenido al Salón Azul. Es un honor para nosotros tenerte. Está todo el equipo absolutamente expectante de esta nota. Deseamos conocer un poco más o en profundidad al hombre detrás del personaje que convive en absoluta tranquilidad y armonía con este gran número 1 que sos desde el inicio casi de tu carrera. Pero claro, nos gustaría saber cómo fue este recorrido de Mar del Plata para acá, con lo cual tenemos mucho para charlar. ¿Cómo fue tu infancia? Yo vivía en Mar del Plata, nací en Buenos Aires, enseguida mis padres fueron para Mar del Plata y me llevaron. Y la verdad es que la vida, como era en ese momento,
me encontré con algo que no sabían cuál era el futuro mío y qué iba a hacer. Me sentía como aislado. Con mis compañeros, era muy amigo con todos, pero después de eso no entendía la razón de vivir, porque la gente trabajaba, era como que todos eran individuales y no sabía, trataba de hacer cosas nuevas. Y lo que hacía era, nosotros teníamos una casa quinta muy grande, y mi padre trabajaba muchísimo, era un escribano muy importante, y en realidad siempre yo era el hijo del escribano. Entonces, ¿Qué edad tenías cuando llegaste a Mar del Plata? yo nací y el mismo día ya llegué a Mar del Plata. Ah, sí. Bien. O Es sea, así, todo tu desarrollo fue así. Así es. Porque vos acabas de mencionar que todo el mundo, todo era muy individual. Y vos La vida es justamente... individual para mí. No le veo, yo puedo acceder a cosas porque tiene algo que me linda, pero soy bastante una persona que pienso mucho las cosas y siempre necesito los por qué. Muchas veces la gente tiene ganas de ir a lugares porque están aburridos y creo que el aburrimiento es lo peor que puede tener una persona. Tiene que tratar de lograr cosas que te puedan dar un derrotero, de alguna manera ser uno y no que esté arrastrado. ¿Y cómo lograste esa individualidad para dejar de ser el hijo del escribano? Ir al colegio para mí, ¿por qué hay que ir al colegio? ¿Por qué no me pueden dar los libros? Y yo siempre hacía esas cosas, siempre estaba pensando, pensé toda la vida, me encanta tener esa forma de ser. Después lo fui armando de otra manera, después sabía que, porque uno cuando es chico tiene su lugar, y después donde yo estaba había maíz, mi padre venía todos los días, le abría la puerta a mi padre que venía de trabajar, no había televisión y bueno, apareció la televisión y lo primero que vi fue a Bat Masterson. Me gustaba Titanes en el ring. Empecé a hacer como unas cositas, pero no eran mías, eran alrededor mío. Y de eso después empecé a ver otras cosas. Como yo espiaba a mis padres. Cuando ellos cenaban, me mandaban a la cama, yo había puesto a propósito un diván bastante alto y me escuchaba lo que decían. Eso era muy divertido. Y como sé, a mi papá le gustaba cuando venían los amigos tomar whisky, y entonces yo agarraba una Coca-Cola y le ponía un poquito de agua y parecía un whisky, y le copiaba todo. Y una vez me llevó al club, el Club Náutico Mar del Plata, que ahí tenía canchas de tenis. Entonces, cuando llego por primera vez, decía, pero ¿qué es esto? Esto se llama tenis. Es un deporte, se juega acá, y fútbol, bueno. Y eso fue interesante. Hubo un torneo que me llevó mi padre, entonces la gente aplaudía y jugaban con una raqueta. Y entonces mi padre me empezó a explicar que era un deporte que se jugaba en Inglaterra,
¿qué es Inglaterra? Bueno, así como tenés Argentina y otros países. Mi padre tuvo todo el tiempo, yo lo hablaba con él, hasta que un día mi padre me dijo, bueno, ahora que estás estudiando y demás, dejá de preguntarme las cosas y empecé a leer. Entonces, empecé y me dio Don Segundo Sombra. ¡Qué libro! Sí. Digo, no tenés algo un poco más fácil. ¿Qué edad tenías? ¿Te acordás? Chiquito, sí. Es que como yo siempre estaba escondido, a mí me decían el zorro. ¿Por qué? Porque me escondía y hacía todas las cosas. Nadie sabía quién hacía eso. Entonces, sí, yo iba, me gustaba hacer las cosas solo. Y bueno, y atrás encontré una cantidad había una casa quinta y atrás tenían para comer, viste, las cositas, tomates, esto, el otro. Entonces me puse a ver cuál era la mejor fruta y me comía todas. Y siempre fui una persona de entender lo que era y después utilizarlo sí o no. Pero probando. Siempre así, sí. Porque fuiste el gran tester de la quinta, de claro, la huerta. Claro, sí, exactamente. Y yo pensaba que todo era comestible. Y un día mi madre me encontró comiendo un pino. Y me dice, no, eso no. Y entonces me empezó a decirme, esto no, porque si no voy a llamar al doctor y qué sé yo. Yo era una persona muy sola, pero me divertía porque me encantaba ver mi alrededor. Yo quería saber con qué tenía para contar. Y cuando fui con mi padre, fui a ver un partido de fútbol y escuché las primeras malas palabras. Y ahí le dije a mi padre, no quiero estar más acá. Entonces mi padre tenía un partido de tenis que jugaban el Club Náutico Mar del Plata y había otro club, que no me acuerdo cuál era, y cuando voy ahí me lleva, bueno, vamos a ver este partido de tenis, y digo, bueno, espero que sea mejor que el otro. Y bueno, cuando llegó me encantó porque eran todos de blanco, pasaban, el tenis se jugaba de un solo lado, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, o sea que no había contacto. Yo siempre tuve problemas con el contacto con la gente. Porque viste que uno decía una cosa y por ello decía otra, ¿no? Siempre tenía confrontación con las cosas, porque quería entender todo, cosa que no era fácil. Pero en ese sentido yo era una persona que le gustaba experimentar. Y bueno, y cuando vi que no había contacto, que había una red que se jugaba en todo el mundo, me pareció algo importante, porque no tenía un fin que se terminaba, era para siempre. Y ¿cuándo se juega? Todo el tiempo, en todo el mundo. Y entonces me encantó la idea de... ¿Te encantó como concepto? Como concepto, exactamente. Mi papá me había comprado El Tesoro de la Juventud. Sí. Y ahí estaba Sandokan, el tigre de la Malasia. Claro. Y fue una cosa muy loca, porque al final después yo me caso con una mujer que es de ese lugar. De esa cultura, claro, definitivamente. Después, sí. Y nada, entonces me encantó el tenis y le digo, quiero jugar al tenis. Entonces me pareció, bueno, después te digo, no, ahora. Entonces, lo mío siempre es ahora. Entonces, lo tuyo siempre es ahora. Claro. Y aparte, ahora temprano, que habrás tenido 6, 7 años. Sí, nada, tenía muy poquito, era chiquito. Y entonces me tenés que comprar una raqueta. Entonces mi padre no me compró la raqueta porque se olvidó. Entonces agarré, le saqué la raqueta de él y jugué, pero estaba lloviendo y le rompí toda la raqueta. Y no me regañó nada.
me dijo, te voy a dar la tuya, pero la tuya la usas vos. Sí, por supuesto, ¿no? Y entonces, yo siempre antes de hacer algo, tenía que saber para qué era, qué cosas podía hacer, hasta dónde puedo llegar. Siempre me gustó eso. Entonces, cuando tengo la raqueta, no tenía con quién jugar. Entonces le digo, tenés que buscar un profesor. Y mi padre me fui a buscar un profesor que fue Felipe Lo Cícero. Y él me enseñó todo. Y entonces ahí empecé a tener una identidad, ¿no? Y mi padre, pero cuando veo al profesor, tenía una edad no avanzada, pero era para un chico. Para los ojos de 6 años, claro, ya si tenía 40 claro, era un señor grande. Entonces cuando me lo muestran, yo digo, no puedo jugar con él porque se va a morir antes de eso. Entonces le dice, ¿cómo le decís que se va a morir? Y me dice, bueno, pero ¿cuántos años tiene? No sé, era bastante joven el profe, ¿seguro? ¿no? Y le dije, bueno, ¿cómo me garantiza que va a vivir? Porque yo necesito terminar jugando al tenis. Y me dice, yo voy a estar con vos cuando seas campeón. Y fue así. ¿Estuvo con vos? Claro, sí, viajó conmigo, porque era mi profesor, ¿no? Mi coach. Entonces, después y todas esas cosas de chiquito las pude hacer de grande, ¿no? Y de ahí empecé a entender la vida como era, y sobre todo me gustaba viajar, porque había estado con el mundo, mi padre me abrió una cosa que si no me lo hubiese dicho yo hubiese seguido jugando al tenis en Mar del Plata, creyendo que todo era en el lugar donde vivía. ¿Sí? Ahora, tomando este razonamiento que vos nos traés con esta mirada, con estos ojos de niños que seguramente habrá arrancado tipo 5 años, de un niño que se reconoce individual, no sé si solitario es el término, vos dijiste yo estaba solo, pero estabas rodeado con un montón de gente, curioso, ávido, experimentador, que le gustaba tocar, palpar, comer, sentir, poner los 5 sentidos al servicio de eso, pero también nos dijiste, me costaba ese contacto social. Sí, ¿Cómo fue crecer? Pero después en mi vida, el tener amigos no me sirvió mucho. O sea que no. Porque como todas mis cosas son no galácticas, pero yo siempre quería hacer algo, ¿entendés? Entonces, si veía un tipo que hacía una cosa, trataba de inventarlo también, después quería saber. Era medio fuera de común, ¿entendés? Hasta que, bueno, empecé a seguir cosas y me di cuenta que me estaba adentrando, ¿no es cierto? Y después llega el momento en que voy a Estados Unidos y bueno, y veo el movimiento hippie. Y ese movimiento me marcó. ¿Desde qué lugar? Porque de repente, con respecto a tu contexto o a la actividad que vos hacías, no te podemos imaginar muy ligado a la filosofía hippie. Bueno, mi madre me llevaba... mi madre fue... Ella, fui a ver todas las obras de los hippies y me llevó a ver todas las... Busco mi destino. Me llevó a todas, mi madre me llevó a París, a todos lados. Después más grande, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero de chiquito yo sabía que mamá iba a hacer esas cosas. ¿Hay algo de la filosofía, de la moda, del modo de vida que te haya quedado y que vos puedas decir, esto lo tomé para mí, o solo lo compartiste un momento? No, yo cuando encuentro algo, un movimiento que es bueno, ¿cierto? Yo veía mucho a Presas. Sí. El pintor, me hice muy amigo y yo lo había leído por las revistas. Estoy cambiando los
los años, ¿no? Sí, los tiempos. Y al final yo tuve la suerte que lo encontré en París y estuvimos, le compré unos cuantos cuadros que eran muy lindos, y me gustaba él. Mi vida siempre fue así, todo un salpicado muy interesante, pero siempre tenía cosas que tenía que dejar para seguir lo mío. En el caso del deporte mío, el tenis, que yo estaba, mi padre conmigo estaba siempre, él me llevaba todos los domingos a hacer, ¿viste? Los escribanos tienen que poner sellos. Sí. Entonces siempre me llevaba los domingos y yo tenía que hacer los sellos. A sellar folios. Sí. Como yo soy zurdo, sellaba al revés. Entonces, todos los que sellé ese día me dice, bueno, ahora tenés que hacerlo con la otra mano, ¿no? Y bueno, y mi padre me llevaba y veía cómo era la vida de él. Y estaba todo el día sentado, bueno, como escribano. Y eso también es muy... Tuve todo salpicado, pero muy lindo, siempre me gustó a mí toda esa historia. Da la sensación como que todo eso lo tenés puesto, tanto lo que elegiste como lo que buscaste conocer. En realidad yo encontraba, me acuerdo una vez en Mar del Plata, que había un concierto de Billy Cafaro. Sí. ¿Ves? Piti, 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 mamá. Bueno, y eso que es un cantante. Y entonces, cuando llegamos a la casa nuestra, me puse y empecé a tocar batería y siempre de ahí en adelante sí, tenía un cancionero y todo lo que veía lo quería hacer y de hecho hice prácticamente todo lo que quise, de alguna manera lo logré. No lo logré bien hecho, sino que logré empezar, porque la gente siempre habla de cómo termina, pero el empezar es el punto rápido. Y yo siempre empecé cosas y nunca las abandoné, traté de ser correcto con todas mis ideas. Pero tuve una vida muy linda porque mi madre era muy así, me llevaba a todos lados, me llevó a París, mi padre siempre les gustaba irse con mamá, un viaje de placer y todo, y ahí sí me dejaban afuera, y cuanto más me dejaban afuera, más cosas lograba, ¿viste? Hacía cosas, se pintaba. Y cuando llegué al tenis, mi padre me llevó a ver el partido y fue muy lindo y me encantó. Y entonces, cuando vengo con el profesor, le digo, yo pienso que todo el mundo juega mal. Y me dice, ¿por qué? Porque no utilizan la altura para pasar la red y no la velocidad. Y mi padre agarró y dijo, este pibe, lo contó, esa fue una cosa que me lo dijo mi padre, me dice, su hijo está diciendo cada cosa, me dice, pero sabe que tiene razón. Entonces mi profesor me dice, ¿a vos te gusta leer? Yo leo todo el tiempo. Entonces me dio un libro, que son varios libros, pero el más importante me lo dio a mí. Y había un jugador de tenis que era único, ¿cierto? Entonces vos tenés que seguir los textos de William Tilden. Sí. Y entonces estaban en inglés. Entonces mamá me llevó a un lugar donde te enseñaban inglés. Para que aprendieses inglés. Y aprendí inglés. Y bueno, y después seguí jugando y bueno, me quedé con el tenis. Es tan importante esta primera parte del programa que hemos realizado. Charlaba con Guillermo, que es tremendamente generoso, por eso nos acompaña hoy. Lo importante que es poder conocer a la persona,
le han hecho infinidad de entrevistas deportivas, pero lo que él nos ha contado hoy, lo que ha compartido hoy con nosotros, con esos ojos de niño de 4 o 5 años, tiene que ver específicamente con su esencia. Nos abrió el corazón y nos mostró de dónde viene todo este ser individual, toda la creatividad, el análisis desde pequeño. La gente no usa la potencia, usa la altura, este deseo de experimentarlo todo, pero sobre todo esta humildad y esta sencillez. Esto es mención de honor, un breve corte y seguimos con nuestro número 1, el señor Guillermo Vilas.